de paso en la ciudad de Houston. Antonio, y citaré su nombre de forma ficticia por respeto a él, me llevaba en su auto hacia el aeropuerto. En la esquina que seguía, un carro de policía, un auto deportivo de esos que yo solo había visto en revistas. Mi amigo rápidamente esquivó el carro policía, ante mi decepción, desde luego. Yo quería verlo de cerca. Le pregunté, ¿por qué doblás? Y me dijiste que tus papeles estaban en orden y que podías acercarte al aeropuerto. Él me dijo, Carlos, perdón, me ha quedado la psicosis de evitar la policía por miedo a la deportación. Ya mis papeles están en orden, pero el miedo lo sigo teniendo. Y me pasa esto cada vez que veo un carro patrulla. Insistió. Mira, vivir como extranjero en este país no ha sido nada fácil para mí. He aprendido que aquí las leyes, si no se respetan, tarde o temprano lo vas a pagar caro. Así es que yo todavía no logro superar el sentimiento. Mientras él decía eso, pensé, quizás ese es el mismo sentimiento que yo paso cuando estoy en ese o cualquier otro país, pues como extranjero entiendo bien que no tengo los mismos derechos que tengo como ciudadano en mi país. Además, no conozco a la gente, no conozco el sistema. No debe ser fácil vivir como extranjero. Y quise empezar contándoles esto porque creo que es una buena ilustración para el tema que Pedro quiere advertirnos hoy. Es que Pedro va a decirnos que debemos vivir sumisos al sistema, tanto del gobierno como de cualesquiera otras autoridades como nuestros empleadores o nuestra familia. Y parece que esa es una palabra difícil de asimilar. Haciendo eco de eso, es que nuestro sermón de hoy se titula Someteos como extranjeros. Vayan en su Biblia a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, someteos como extranjeros. ¿Listas sus Biblias? Dice el verso 11, amados, yo os ruego como ¿a qué? Como extranjeros y peregrinos. Paren, diferencia entre un extranjero y peregrino, más que diferencia, es que peregrino recalca que está de paso por una misión sagrada. Yo no estaba como un peregrino en Houston. Mi misión no era sagrada. Aquí se dice como a extranjero y además en una misión sagrada. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplicamos que tu gracia nos abrace y que podamos todos asimilar tu palabra y estar dispuestos a vivirla. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Por unos minutos traten de imaginar que ustedes son la iglesia primitiva de los años 70. Los años 70 después de Cristo. Un poco después, un poco antes, Nerón
estando en el trono del imperio de Roma. El más grande, si no el peor de todos los genocidas y déspotas de ese entonces. Si de mal gobierno hablamos, ninguno peor que el de Nerón. Y la iglesia primitiva sufriendo la peor persecución que jamás pudo mortal siquiera imaginar. En ese entonces, declararse cristiano era bajo pena de terminar en la arena de los gladiadores para ser despedazados por las bestias o ser empalados. Pues bien, en ese contexto hay una reunión domingo a las 7 de la mañana para adorar al Señor. Desde luego, a diferencia de esta reunión, ellos no podían reunirse con libertad. Ellos tenían que hacerlo de manera secreta, muy sigilosa. Y dudo mucho que las reuniones fueran multitudinarias. Como sea, se las arreglaron para celebrar un culto a las 7 de la mañana. Ellos llegaron muy temerosos, no todos a la vez, sino uno tras otro, pero con el corazón de adorar al Señor. Después de cantar y orar, Pedro subió al estrado y dedicó un gran sermón para ellos. Algunos de ellos estaban sufriendo porque uno de sus familiares había sido ejecutado en la arena. Otros porque habían sido expropiados, todas sus propiedades les habían sido arrebatadas por el imperio. Otros estaban muy enfermos. Pero como sea, sus corazones estaban deseosos de recibir la palabra. Para colmo, algunos de ellos eran empleados y sus patronos los explotaban, los maltrataban y los acosaban. Pues bien, Pedro, en lugar de animarlos, en lugar de decirles que pronto saldrían de esos problemas, Pedro dedicó un sermón esa mañana y les dijo: sométanse a las autoridades. Sí, deben someterse a Nerón y a ese patrono que les explota. Deben honrar al rey. Cuando terminó el culto esa mañana y las personas platicaron entre ellos, mientras regresaban a casa, les pregunto, ¿qué conversaciones cree que ellos tenían? Es difícil imaginarlo, ¿no? Pero yo quiero sugerir que uno de ellos dijo: no sé cómo Pedro puede decir eso. Otro de ellos susurró: me hubiese sentido más cómodo si Pedro nos animaba a rebelarnos o al menos a hacer una protesta formal contra todo el maltrato del sistema. Uno más creo que dijo: cuanto menos nos hubiera hablado de la vida eterna. Pero en lugar de eso, nos dice que debemos someternos. Bueno, he dado esta introducción para recalcar algo que ustedes, estoy seguro, comparten conmigo. En un mundo como el nuestro, en donde la insubordinación, el abuso de la autoridad, la corrupción, el desmoronamiento del liderazgo, la falta de credibilidad de los que dirigen la religión y la política y cosas como esa que están de moda, creo que si les pongo en la pizarra 10 temas a elegir para que esta mañana lo abordemos, creo que ninguno de ustedes querrá escuchar sobre sumisión.
ninguno de ustedes elegiría como opción debemos callar ante el abuso de autoridad, ante la corrupción, ante la falta de credibilidad de los que dirigen la religión y la política. Ninguno de ustedes lo elegiría y yo tampoco. Este es mi punto. No importa lo que usted y yo decidamos. El pasaje que corresponde leer hoy dice eso. Estando a las puertas de elecciones en nuestro país, frente a la embestida que la pandemia significa, frente a todo lo que el enredo de la política pueda ahora decirnos, el tema que dice la primera carta, capítulo 2, es sumisión. Así es que como yo tengo la ventaja como predicador del método verso por verso, de no preguntar si me gusta este tema o no, si lo considero pertinente o no, si creo que es adecuado al contexto que estamos viviendo o no, lo único que tengo es la opción de decirles, creo que el Señor quiere que escuchemos esto. ¿Por qué lo creo? Porque ese es el texto que sigue. Y dice que debemos ser sumisos en 4 áreas. Pondré aquí sumisión como temática básica de nuestro estudio de hoy. Y dice que debemos ser sumisos cuando menos a 3 o a 4 entidades. La primera es como ciudadanos. Eso significa que debemos ser sumisos ante el gobierno. Dice que debemos ser sumisos como empleados. Eso grita que debemos ser sumisos, y estoy repitiendo y repitiendo porque creo que es importante que quede grabado eso en nuestra mente. Ante nuestros patronos debemos ser sumisos a nuestros cónyuges. Esto es la familia, y debemos ser sumisos en final instancia a la iglesia misma. Bueno, haría mal si yo sigo este tema sin antes no profundizo en el significado de la palabra sumisión. Así es que sumisión vamos a entenderlo, porque eso es lo que el diccionario enseña, como la acción de doblegar, someter, subyugar nuestra voluntad a la voluntad de alguien más. Eso es sumisión. Doblegar nuestra voluntad a la voluntad de alguien más. Oigan, esto literalmente es casi esclavitud y subyugación. Absolutamente sí. No intenten buscar una definición distinta. Encontrarán 10 en el diccionario y todas les llevarán a lo mismo. Es casi una condición de esclavitud y subyugación, porque no nos está dando el derecho de subyugar nuestra voluntad si nos gusta la autoridad. Nos está dando la orden de doblegarnos a la autoridad aun cuando no nos guste. Eso es sumisión. Que yo debo aceptarla aun cuando estoy en total desacuerdo, y debo doblegarme ante esa autoridad. Y vaya que les advertí, va a ser difícil en nuestro contexto.
Algunos estarán un tanto irritados diciendo en su mente, ¿qué quiere que nosotros dobleguemos nuestra voluntad a lo que los tres poderes del gobierno en nuestro país han mostrado en los últimos meses? Yo no quiero nada. Yo solo soy un instructor de la Biblia que está leyendo la Biblia y tratando de que usted y yo la asimilemos. Y sumisión significa doblegar nuestra voluntad. Ahora, noten que sumisión no es igual a obediencia. Hay una abismal diferencia y algunas personas ocupan estos dos términos como si fueran hermanos gemelos, pero no lo son. Obediencia es cuando yo doblego mi voluntad a la autoridad en total acuerdo. Es decir, estoy de acuerdo en lo que usted dice y no tengo problemas en seguir su voluntad. Y lo haré. Eso es obediencia. Sumisión es, no estoy de acuerdo, pero no estoy en posición de cuestionarlo. Simple y sencillamente debo hacerlo. Quise mostrarles la diferencia porque más adelante verán cómo este asunto toma sentido, sumisión versus obediencia. Pero Pedro no nos está diciendo sigan la obediencia, nos está ordenando sométanse, porque sabe que no iban a estar de acuerdo. ¿Quién podía estar de acuerdo con Nerón? ¿Quién podía estar de acuerdo con patrones que los esclavizaban y no les pagaban lo justo? No iban a obedecer con gratitud. Por ello dice, sométanse. Ahora, deben saber algo más como antecedente. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de los dictadores de la historia, si no todos, nunca estuvieron bajo autoridad? Nunca fueron sumisos. Ustedes revisen la biografía de dictadores en la historia. Cómo surgieron algunos de ellos casi de la nada a un estrato en donde los deja en público de la nada y llegan a posiciones increíblemente altas. Descubrirán, si no todos, casi todos ellos, de los dictadores, de los genocidas, de los abusadores, nunca estuvieron bajo autoridad. Siempre su bandera, siempre su caballo de pelea fue la rebelión, que mal llamaron revolución. Pero eso fue lo que les llevó a esa posición. Luego, estando en esa posición, se les suman otros cientos o miles o millones que están en desacuerdo con la autoridad. Y entonces forjan un nuevo sistema que no sabe nada de autoridad ni de sumisión. Ahora, no quiero que piensen que esto tiene tinte político, muy lejos de eso. De hecho, ahora le voy a poner el tinte totalmente bíblico. No olviden que esta fue la primera oferta que la serpiente dio a nuestros padres. La serpiente les dijo, si ustedes se rebelan a la autoridad, serán libres.
y serán como Dios. Si ustedes rompen la sumisión que hoy por hoy tienen, entonces serán como Dios. Escucharon a la serpiente, se rebelaron a la autoridad, no fueron sumisos y perdieron la libertad. Bueno, como más argumento bíblico, pregunto, ¿cuándo es que el hijo pródigo recuperó su libertad? Si dicen cuando pidió perdón, ese fue el comienzo. Él recuperó la libertad de la esclavitud de su pecado cuando se sometió una vez más a la autoridad de su padre. Cuando dijo, está bien, voy a ser como el último de tus empleados, aún ellos viven mejor que yo. Cuando él se sometió, recuperó su libertad. Bien, dicho esto como antecedente, no esperando que estén en acuerdo, sino solo que lo estén asimilando, Pedro nos dice que hay cuando menos dos razones del por qué deberíamos someternos. Voy a dejar que ustedes encuentren esas dos razones. Está en el verso 13 y en el verso 14. Guardo silencio un minuto. Ustedes buscan las dos razones del por qué debemos someternos. Verso 13 y verso 14. Bien, deduzco que las han encontrado. ¿Quiere alguien de ustedes decirlas, hermano? La primera, esa es la segunda, pero bien por usted. La segunda causa es por el Señor. Debemos ser sumisos. Y la primera, ¿sí, Brian? Porque somos enviados, no. ¿Alguien más? Está en el verso 13. Más pistas, a no ser que les he dormido temprano. Misericordia. Bueno, busquen en el 12 entonces. Tómense otros 30 segundos y busquen en el 12. ¿Listos? Díganme ahora, ¿cuál es la otra razón? Sí, hermano. Por los inconversos. Nosotros tenemos dos razones, dice Pedro, del por qué debemos someternos. Voy a empezar por los no salvos. Si alguien de ustedes en este punto está por decirme, oiga pastor, mientras yo estoy aguantando el maltrato de mi jefe, mientras estoy aguantando las groserías del sistema,
Usted dice que yo debo ocuparme de los no salvos. Yo no he dicho eso, lo dice Pedro. Pero voy a justificar su argumento. ¿Cuál es tu propósito de vida, Rafael? Si tu propósito de vida es hacer discípulos, ¿qué es lo más importante en tu vida? Grítame. Los que no conocen de Cristo. Entonces, ese es punto de honor para los que nuestro propósito de vida es hacer discípulos. Ahora, descubran algo que al menos a mí me deja boquiabierto. Y digo, si lo veo de esa forma, bueno, ya me costará menos. En cuanto a los no salvos, tengo que obedecer. Y ya vi que hay diferencia entre obedecer y someterme. Y definitivamente como cristiano es preferible que vaya hacia la obediencia, porque si estoy pensando que estoy en desacuerdo, me voy a amargar. Entonces es mejor que yo piense en obedecer. Diré, no estoy de acuerdo, pero está bien, lo haré, no por el sistema ni por el error, sino que lo haré por los no salvos. Y hay una obediencia que viene por el deber de hacer algo. ¿Qué significa obediencia por deber? Bueno, voy a aceptar la autoridad porque es mi deber. Como ciudadano es mi deber hacer esto. Como hijo es mi deber hacer esto. Ni modo, lo haré. Y termino obedeciendo. Pero eso es cuesta arriba. Y de hecho, yo creo que esa actitud no honra al Padre. Es como aquel marido que dice, está bien, lo haré de mala gana. Voy a pasar con vos, pero sin querer pasar con vos. La esposa se sentirá lastimada que su marido estuvo ahí en estas fiestas porque no tenía otra opción más que el deber de estar ahí, pero en realidad su corazón no estaba ahí. Entonces hay que ser muy necio, muy tonto para recibir esa estadía con agrado. Esa estadía es hipócrita. Así que si yo quiero honrar a mi Dios con esa actitud, no lo voy a conseguir. Así es que la obediencia por el deber hay que hacerla, pero no es cuesta abajo, eso es cuesta arriba. Hay otra obediencia. Es obedecer por devoción. Por devoción significa que lo voy a disfrutar. Devoción significa que me sentiré como el hombre más feliz del planeta por obedecer y por estar ahí. Y que voy a hacer que mi pareja disfrute tanto mi estadía porque es mi devoción estar ahí. Si eso lo traslado espiritualmente, Pedro nos está diciendo, oigan, deben someterse al gobierno y a sus empleadores por devoción a cumplir vuestro propósito de vida. Porque vuestras vidas están siendo vigiladas por los inconversos. Y ellos están buscando excusas para negar a Jesucristo. Y al ver vuestra actitud, dice Pedro,
ellos van a rechazar al Señor. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen devoción por el Señor. Que yo acabo de interpretar todo esto, bueno, léanlo, el verso 14. Dice, no, el 13, de nuevo. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que ellos que murmuran de vosotros, de malhechores, ¿qué van a hacer? Van a glorificar al Señor. Bueno, Señor, ahora yo sé que debo obedecer por devoción, por causa de los que no conocen de Jesús. Esto va a ser complicado explicarlo, quizá, espero que no. Yo tengo una opinión en cuanto a política, igual que ustedes, pueden estar seguros. Y también pueden estar seguros que mi postura no es muy conciliadora. De hecho, mi abolengo en cuanto a teoría política son los años 80 en la Universidad Nacional. Para los muy jóvenes que lo ignoran, para los que ingresamos a la universidad en esos años, todo era guerra, conflicto, rebelión, y fuimos adoctrinados de una manera especial. Así que pueden estar seguros que yo tengo una opinión, pero ¿notan que jamás la he dicho? Ahora mismo sonrío si les digo, compitan, a ver, ¿cuál creen que es mi partido de simpatía para las próximas elecciones? Y estarán yendo de un lado al otro y tratando de hacer conjeturas. Y jamás lo escucharán desde el púlpito mientras yo sea predicador. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, simplemente por esto. Porque el Señor me dice que yo debo obedecerle por mi devoción a honrarlo a Él. Y al honrarlo a Él, es una torpeza mayúscula que yo les hable sobre mis preferencias políticas. Porque les pregunto, ¿mis preferencias políticas abonarán a vuestra salvación? ¿Abonarán a la salvación de los que van por la calle? ¿Saben qué? Mis preferencias políticas, lo más seguro es que van a estorbar a varios de ustedes. Y algunos de ustedes que venían con un corazón abierto a escuchar del Evangelio, van a cerrar su corazón por mi opinión respecto a la política. Así que en lugar de yo honrar mi devoción por los no salvos, voy a deshonrar a mi Dios porque quiero imponerles mi gusto al respecto de la política. No quiero hacer eso. Yo no quiero hacer nada que no abone a que ustedes escuchen el Evangelio. Entonces, voy a renunciar a mi derecho como ciudadano y ustedes no sabrán mi opinión, porque mi opinión al respecto, primero, puede estar equivocada. Segundo, no abona a vuestra salvación, ni desde el púlpito, ni abajo del púlpito, ni en las redes, ni en ninguna parte. Porque mi devoción está por los no convertidos. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, no procuro que ustedes aplaudan mi postura. Es que es la postura no de un predicador, de todos los que tenemos devoción por las almas.
debemos someternos. Pastor, nunca podemos condenar, señalar, juzgar, no podemos quejarnos. Oigan, ustedes y yo tenemos la mejor fuente en donde quejarnos. Es en el lugar secreto, delante del más grande juez de todos. Al fin de cuentas, ¿acaso creen que por quejarse serán escuchados? Así es que sometámonos por los inconversos. Segunda cosa, ya la dijo mi hermano, sometámonos por el Señor, que finalmente es lo mismo, ¿no? Bueno, sí, pero en este caso voy a extenderme. Ustedes y yo, a diferencia de otros lugares donde nos escuchan en el mundo, tenemos libertad de expresión. Ustedes y yo podemos decir lo que nos dé la gana. Tal vez vamos a pagar consecuencias, pero no tan caras como en otros países. Lo que nos dice ahora Pedro es que usted y yo debemos usar esa libertad para edificar y no como una herramienta para discutir o juzgar. No es mi interpretación. Por favor, vayan al versículo 13, 14, el 15, no, el 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como. Ahora, vean el verso 17 y díganme si les gusta. ¿Les gusta? ¿Les gusta el verso 17? ¿Amén? Wow, si ustedes estuvieran en la iglesia primitiva y dicen eso, los apedrearían. Pedro está diciendo que honren a Nerón. ¿Les gusta eso? ¿Les gusta que honren al que está dirigiendo la más terrible persecución de la iglesia? ¿Les gusta? No, a mí tampoco. Y vean el verso 18. Criados, que en este caso nuestro somos empleados, están sujetos con todo respeto a vuestros jefes, a vuestros empleadores. Dice con todo respeto. No solamente a los buenos y afables, sino también ¿a quiénes? ¿Les gusta eso? No, tampoco a mí. Tampoco a mí. Yo preferiría cuando menos quejarme. Pero aquí está diciendo que si yo tengo un empleador malo, insufrible, difícil de soportar, dice que debo someterme con todo respeto. Dice que debo guardar sumisión, aun cuando no estoy de acuerdo. Saben, en nuestro contexto, que no es el mismo de otros países, yo les diría, oigan hermanos, en una sociedad de tanta competencia como la nuestra, aún con tanta complejidad, si usted tiene jefes que son malas personas, que abusan de usted, que le explotan, que no tienen un corazón para ustedes, bueno, lo primero es que ustedes y yo podemos acudir directamente delante de nuestro Dios. Y la Biblia dice
que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado y que no podemos creer que vivirán lastimándole, acosándole u ofendiéndole y Dios nunca hará justicia en su vida. Por otro lado, en un país como este, usted y yo tenemos la ventaja de pedirle a Dios una mejor oportunidad. Y si estamos siendo lastimados, ofendidos, porque tenemos malos jefes, ¿por qué no pedir una mejor oportunidad? Si vivimos en un país en donde la competitividad permite mejores oportunidades. Y de hecho, si usted o yo somos tan buenos como nuestra queja lo dice, será fácil encontrar mejores oportunidades. Llevaremos la bendición de Dios. Además de llevar la bendición de Dios, tenemos la conciencia limpia. ¿Qué sentido tiene estar dando cosas contra una aguja y lastimándonos? No. Pregunté a ese hermano que se cambió de dirección, le encontré el otro día y le dije, le hemos extrañado. Sí, pastor, pero no crea que es por la pandemia, yo no estoy llegando porque ahora vivo tan lejos. ¿Qué pasó? Bueno, la delincuencia hizo que yo me moviera, tuve que salir corriendo, vendí mi casa casi regalada, he perdido dinero. Me quejé ante las autoridades, oré, y la verdad es que aunque perdí, estoy en paz, me dijo. Lo único que me duele es mi iglesia, que espero pronto todo cambie y yo regresar. Bueno, los que recibieron esa carta no tenían esa oportunidad. Vivían bajo una persecución terrible. Es probable que alguno de los presentes diga, el pastor está diciendo todo eso porque está en una posición cómoda para decirle. Oigan, por favor, yo no escribí todo esto. Y finalmente, el que nos dice que lo hagamos es nuestro Señor y nos dice, así como cierre con broche de oro, el por qué. Miren el versículo 21. ¿Listos? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Para que sigáis sus pisadas. Así que si un ejemplo queríamos, Él es nuestro ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando leí el verso 25 fue que pensé en el hijo pródigo. Era una oveja descarriada, rebelándose a la autoridad del padre, pero decidió volver al pastor, reconociendo que era una oveja descarriada. Por tanto, sometámonos como peregrinos y extranjeros.